Buenos días, queridos amigos. Sean bienvenidos a una nueva entrega de El Revisionista. En esta ocasión vamos a reaccionar, vamos a analizar una carta abierta llevada adelante por los jóvenes católicos. Presentación que se realizó hace poco en la Plaza de Mayo del famoso cura DJ Guillermo Peixoto. Esto ha ocasionado, lógicamente, la presentación de este sacerdote, opiniones enfrentadas entre amplio sector del modernismo y jóvenes católicos conservadores. Más allá de esta tirria, ¿no?, que lógicamente ha generado un gran malestar, vamos a tomar justamente una posición al respecto, porque considero, como tenemos que recordar, somos laicos, ¿sí? Pero por tanto, al ser laico, creyente, católico, somos parte, todos los bautizados, del cuerpo místico de Cristo, y tenemos el deber de defender el reinado social de Cristo, el reinado de Dios. Y como así también como académico, muchos de ustedes ya me conocen, soy profesor y licenciado en historia, historiador, escritor, autor de la colección Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael. Y también he visto muchos videos al respecto de muchas personas dando también su punto de vista. Hay uno que me llamó mucho la atención, particularmente de un académico, Tomás Canepa, ¿sí? Donde bueno, vi sus videos, la verdad que bastante bueno en cuanto a lo que es la divulgación histórica y el análisis crítico referido a la historia de la Iglesia, ¿sí? Un buen contenido. Me llamó mucho la atención su análisis respecto de, a favor, ¿no?, de este sacerdote, diciendo que si bien evidentemente no hubo una misa, no hubo un sacrilegio al respecto, eh, no obstante apoyaba, digamos, diciendo que ese, ese suceso, esa presentación, la verdad que fue buena para los jóvenes, teniendo en cuenta que era mejor, ¿sí?, era más propio que estuvieran en ese lugar y no en un boliche escuchando porquería de cualquier otra música, ¿sí? Que en cierta manera, a ver, es verdad, o sea, es verdad en cuanto a que la música de hoy en día en la juventud realmente es ya, no los eleva. La música sabemos que puede elevar el espíritu, pero también alimenta las pasiones. Y en un boliche realmente suceden esas cuestiones. Entonces los expone a distintas, a una realidad no muy grata. Pero en este caso también pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente no es una evangelización. Incluso al presentarse el cura DJ con los hábitos del sacerdote está degradando incluso su figura, su ministerio. Pero bueno, vamos a analizar ahora la carta de estos jóvenes, ¿sí? Pido disculpas, también tengo un problemita de visión, pero vamos a leerla. La misma puede observarse ya en este canal, como es pública. Vamos a observarla aquí en la página Infocatólica, ¿sí?, donde, bueno, vemos al padre Peixoto, aquí en la Plaza de Mayo. Afortunadamente, bueno, ya no se va a presentar en Mendoza, que eso también es una de las cosas que motivaba este video. Pero bueno, bueno, aquí vemos un breve artículo que precede, ¿sí?, a la carta, ¿no? La verdad que no tiene desperdicio el poder leerlo. No obstante, bueno, vamos a ir a la carta abierta.
de los jóvenes, que si bien la tenemos aquí a continuación, vamos a leer un poco respecto de la introducción que se realiza, porque realmente me parece que no tiene desperdicio, ¿no? Bien, como dijimos, esta noticia ya es un poco vieja, pero me interesó la carta, ¿no? Vamos a leer un poco esta introducción. Obviamente vamos a ir comentando al respecto, ¿no? El pasado se habla respecto, ¿no?, de el planteamiento de no parecer fariseos, digamos, que no ser catalogados como fariseos. Recordemos que quiénes eran los fariseos, eran los doctores de la ley, pero que no entendieron, e incluso estos doctores de la ley que se supone que eran estudiosos, que verdaderamente lo eran, pero agregaron un montón de preceptos humanos a la ley de Moisés, a la ley de Dios, ¿sí? Que obviamente hacía imposible poder seguirlo. Y estos fariseos, justamente doctores de la ley, creían ser justos ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios, pero por dentro, como dice nuestro Señor Jesucristo, eran sepulcros blanqueados, ¿no? Entonces, justamente la idea de esta carta no es parecer fariseístas, sino cristianos defensores de la fe, de la fe católica, ¿no? Y esto es algo a lo cual estamos llamados todos los bautizados, estamos llamados a ser defensores de la fe, y no por eso ser fariseos, ser tildados de fariseos, más allá que justamente el modernismo actual, la izquierda dentro de la iglesia, ¿no?, ha usado permanentemente de este término a todo aquel que defiende la fe y rebate muchas de las doctrinas, desviaciones que se quieren implantar dentro de la doctrina desde los 70 en adelante. Voy a hacer esta aclaración, ¿sí? No somos, ninguno de vacantistas, ni mucho menos. El Papa León XIV es el legítimo Papa de la Iglesia, como así también lo fue su antecesor Francisco, como hacía anteriormente Benedicto XVI, Juan Pablo II anterior del mismo, ¿sí? Digamos, papas santos como Juan Pablo II y Benedicto XVI realmente han hecho mucho bien a la Iglesia. Entonces, no vamos a caer en ese término peyorativo de que negando cosas del concilio, ni mucho menos. De hecho, León Kruk, el obispo más grande de Argentina, el cual he realizado la biografía tanto de él como de muchos otros grandes insignes sacerdotes, justamente llamaba a estudiar el concilio, ¿sí? ¿Qué sucedió en los 70? Resulta que, bueno, si el marxismo se termina infiltrando dentro de las filas de la Iglesia, donde producto, ¿sí?, de una mala interpretación, de una deformación de Populorum Progressio de San Pablo VI, algunas interpretaciones de la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, el CELAM, de 1968, la conferencia de Medellín, va a provocar, ¿sí?, esta deformación de estas prácticas como de esta conferencia, la aparición, siempre en un contexto, ¿no?, de la Revolución Cubana, anteriormente la Revolución China y el socialismo soviético, la aparición de estas doctrinas erróneas de infiltración dentro de la Iglesia, con justamente, y esto lo habla claramente Benedicto XVI, al criticar la teología de la liberación, planteando obviamente los argumentos y haciendo un muy buen análisis de la misma, se va a infiltrar dentro de los seminarios de Argentina y va a llevar adelante también, se va a concretar en lo que va a ser el movimiento sacerdote para el tercer mundo, un movimiento herético de sacerdotes herejes, ¿sí?, de sacerdotes que tergiversaron el magisterio e intentaron asimilarlo al socialismo al socialismo. Entonces, bueno, motiva esta crisis dentro de la Iglesia,
que va a calar muy hondo en lo que fue el éxodo paranaense, el seminario de Paraná, en su momento, donde estos sacerdotes y estos seminaristas que vieron el peligro de la adulteración de su fe, se van a dirigir a San Rafael, donde va a estar este gran obispo Monseñor León Cruz, con la fundación del Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios, el seminario más prolífico de Latinoamérica, así que va a generar grandes sacerdotes y va a crear un bastión de la catolicidad en Argentina, en San Rafael, en Mendoza, y va a dar grandes sacerdotes para todo el mundo. Está la profecía de Pablo VI que va a decir, ¿no? Funden este seminario, el seminario diocesano, porque de allí saldrán sacerdotes para todo el mundo, que de hecho pasó del seminario diocesano de Santa María Madre de Dios, salieron sacerdotes para Cuba y para todo el mundo, y del Instituto del Verbo Encarnado, que nació junto con el seminario, también salen sacerdotes para todo el mundo, desde San Rafael, ¿no? Muchos lo confunden con la profecía del Padre Pío dada a Monseñor Tortolo, ¿sí? Son dos frases distintas, son dos contextos diferentes. El Padre Pío habla a Tortolo, le dice, funda el seminario de Paraná, que de igual manera lo van a destruir, pero de ahí saldrá otro seminario que dará sacerdotes para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, esas son las dos frases, son los dos contextos diferentes de dos grandes santos, ¿no? En definitiva, como ya más adelante dedicaré un video respecto a ello, de la infiltración marxista dentro de la iglesia y justamente la relación directa con este bastión de la catolicidad que es el seminario Santa María Madre de Dios, cerrado injustamente en el año 2020. Bien, vamos a analizar esta carta justamente y que tiene relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente vemos cómo el modernismo, ya denunciado muchos años antes, ¿no? Denunciado ya anteriormente por los papas, por ejemplo, con el Sílabos, con la encíclica Pacendi Domini, donde ya se veían los problemas de este germen que se va a infiltrar dentro de la iglesia. Y bueno, tenemos las consecuencias como estas, ¿no? Hoy en día, donde se observan a sacerdotes que ya no se distinguen del pueblo, sacerdotes que en pos de atraer gente a su rebaño, adultera, licúa la fe, dicen herejías, ¿no? Realizan herejías cometiendo enormes abusos litúrgicos, ¿no? Y entonces, en este caso, este sacerdote que apunta a los jóvenes, como él dijo, a ver, no sé si realmente está evangelizando o no, porque lo que él quiere es poner música. Él lo ha dicho en varias entrevistas, ¿no? Entonces, no está buscando evangelizar. Más allá, si quiere poner música, que lo haga sin sus hábitos de sacerdote, porque está relegando, está rebajando la autoridad del sacerdote y la dignidad del sacerdote a esto, donde vemos, por ejemplo, más acá abajo, esta fotografía, ¿no? Que cambia total, es una aberración. ¿En qué sentido? Digamos, está mostrando, más allá de la música de fondo, que ya vamos a analizar qué pasa acá, es el mismo ámbito que en un boliche. Tenemos el humo, que acá tal vez vamos a pensar que quiso simbolizar el incienso, y un holograma del Espíritu Santo. O sea, estaba analizando la figura del Espíritu Santo, y la música es tecno, es electrónica, entonces mueve las pasiones como cualquier otra música tecno-herética, más allá que le ponga canciones bíblicas o canciones de misa, ¿sí? Y más allá que no se esté realizando el sacrificio de Cristo en el altar, está predisponiendo y estamos jugando con las pasiones propias del individuo, ¿sí? Entonces, ya el mismo ambiente es lo mismo que un boliche. Entonces, no hay una evangelización, no hay una misa realmente acá, ¿sí? A los jóvenes es la búsqueda, ¿no? De esto, ¿no? De utilizar los medios que a los jóvenes les atrae, y como vamos a ver en la carta, no es esto lo que están buscando los jóvenes, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que hable el documento. La juventud católica solo anhela vivir la fe católica en su integridad. Ya claro el mensaje, ¿no? Buenos Aires, 24 de abril del 2026.
Su Excelencia Reverendísima Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires. Excelencia Reverendísima, ante los hechos públicos del pasado 18 de abril en la Plaza de Mayo, con motivo del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, por cuya alma oramos, hemos decidido expresarnos en esta carta con toda sinceridad. Seguimos, ¿no? Como jóvenes católicos nos dirigimos a usted a los efectos de manifestar nuestro rechazo a un espectáculo tan deshonroso como el acaecido, pues nos ha dejado gravemente escandalizados. Como si ello no fuera suficiente, que nuestro obispo juzgue este vergonzoso acto como espectáculo serio, para llegar a la juventud. Nos deja dolorosamente perplejos. Lamentamos profundamente que se subestime de esta manera a la juventud y que se crea que lo que nos llega son las fiestas rave con música y un ambiente que propicia el desenfreno, el consumo de estupefacientes, el descuido por los lugares públicos. Tampoco nos atraen los sacerdotes que buscan adaptarse a los criterios del mundo, ni la banalización de nuestra fe por la que tantos hombres que siguen derramando su sangre, buscando velar por el honor de la dignidad episcopal, por el honor de la fe y por el bien de las almas. Ante este grave escándalo y grandísima confusión, queremos aprovechar la ocasión para expresar aquello que nos llega y que pedimos públicamente a nuestros pastores. Ya desde entrada del primer párrafo vemos un marcado sentido de lo que quiere la juventud, ¿no? Hay algo acá que está muy bueno, ¿sí? Que la Iglesia crea que lo que les va a llegar a los jóvenes es este espectáculo, ¿sí? Este espectáculo serio, ¿no? que juzga el arzobispo o el obispo, pero que lo que supuestamente les llega son las fiestas rave con una música y un ambiente que propicia el desenfreno, el consumo de las sustancias y el descuido por los lugares públicos. ¿Sí? Porque justamente, por más que yo le esté poniendo el Ave María o el credo niceno-constantinopolitano en música tecno, ya la música ha desacralizado, ha degradado esa oración, ¿sí? Porque justamente la música tecno propicia el movimiento de las pasiones bajas, como así lo hace el reggaetón, como lo ha hecho, ¿no? Este aberrante cantante, ¿no? Tony, como lo han hecho tantos otros, ¿no? que mueven las pasiones, y degradan y son letras que realmente son aberrantes tanto para el hombre como para la mujer, ¿sí? Entonces, no es solamente la letra, sino la música, ¿no? Entonces, ya de por sí la música tecno tiene esta degradación, esta música no eleva el espíritu, ¿sí? Entonces, no hay una evangelización, no hay una eutrapelia, porque incluso la eutrapelia tiene que dignificar. En este caso fue simplemente música tecno con canciones que pretendían ser católicas y fue degradada, la degradaban por la misma música, ¿no? Ahora, ¿qué están pidiendo los jóvenes acá? Están pidiendo que no se adapten a su mundo, sino que son ellos los que tienen que adaptarse a la iglesia. ¿Cómo vamos a esto es catecismo básico, o sea, cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo le vamos a mostrar a los chicos una vida distinta al mundo si no le evidenciamos que hay jóvenes que pueden vivir sanamente? Una persona que vive en el mundo ya lo conoce y no necesita que se adapten a él. Necesita ver ejemplos. Y esto es lo que nos dicen los jóvenes, ¿no? Dicen que nos transmitan íntegramente la doctrina de la Iglesia, pues es un derecho de los fieles recibirla sin recortes. Es el catecismo de la Iglesia Católica.
Esto es catecismo básico, ¿sí? Estamos hartos de que nos digan que el infierno no existe o está vacío, que Dios acepta a cada uno como es, y que eso decía la iglesia antes. La iglesia justamente siempre marcó la presencia del infierno, la presencia del demonio, que el demonio, la existencia del demonio como la existencia de los ángeles, la existencia de los santos. ¿Sí? Hoy en día, en pos de atraer las almas y le dicen que el infierno no existe, no hace más que negar una realidad, no hace más que negar el catecismo de la iglesia, porque existe la condenación eterna. Está nuestro alma de fondo en peligro. ¿Cómo no voy a explicarle a un joven que el infierno también existe y que el pecado existe? O sea, negando el infierno también estoy negando el pecado. ¿Sí? Esto hace el modernismo. Que abandonen los criterios políticamente correctos. Queremos que nos prediquen con claridad la necesidad de vivir la pureza. ¿Cómo es posible que no se diga fuerte y claro que las relaciones sexuales prematrimoniales son pecado o en cambio basta que justifiquen bajo un falso amor? ¿Cómo es posible que se nos diga que la masturbación no es pecado? Sexto mandamiento de la ley de Dios, catecismo de la Iglesia Católica. Sí, hoy en día es normal escuchar sacerdotes justamente que dicen que hay que dar rienda suelta al amor. Es así como la juventud entra en el mismo desenfreno del mundo. ¿Sí? Que no nos comuniquen un mensaje confuso sobre la homosexualidad. Pedimos declaraciones que no dejen lugar a dudas, es decir, que no den mensajes ambiguos, que digan las cosas como son. ¿Sí? Los actos homosexuales, como dice, acá están citando, ¿sí? Y acá están citando los jóvenes, el catecismo de la iglesia dice, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Catecismo 2357. ¿Cómo es posible que desde un organismo bajo la responsabilidad de Monseñor Colombo, actual presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, se haya adherido a la marcha LGBT, ¿sí? El del 1 de febrero del 2025? ¿Cómo es posible que se omita la necesidad de la conversión y hasta se justifiquen las parejas del mismo sexo? Que nos enseñen, el punto 4, que nos enseñen explícitamente que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Lumen Gentium 14, justamente. Esto es parte del ecumenismo progresista, donde dice que todas las iglesias son iguales. Es lo que venía advirtiendo Malachi Martín hace tantos años. Es lo que la iglesia viene advirtiendo hace muchos años. La única iglesia que salve es la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cómo puede ser que un sacerdote que es representante de la iglesia, ¿sí?, diga que que todas las iglesias llevan a Dios? Que digan que tomen a Lutero como testigo del Evangelio cuando Lutero es apóstata y hereje por autonomacia. ¿Sí? Nos llena de dolor e indignación escuchar a sacerdotes decir que todas las religiones conducen a Dios, desafiando a Cristo, que enseña categóricamente lo contrario. Cristo aquí lo dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Que pongan fin a los abusos litúrgicos, esto es excelente. Queremos que la Santa Misa sea celebrada de manera solemne, digna, reverente, libre de aplausos, guitarras, bailes o canciones de los años 70. Nos horroriza la Eucaristía repartida como galleta y el maltrato a quienes desean comulgar de rodillas. La misa no es una atracción ni puede estar sujeta a las ocurrencias del celebrante. Es la renovación del sacrificio de Cristo en el altar. Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es excelente porque es lo que vemos hoy en día. Sacerdotes que hacen una fiesta de la misa, prostituyen la Eucaristía.
¿sí? Hace poco le dieron la comunión a un perro, o sea, estaban repartiendo la Sagrada Comunión y le cortaron un pedacito y los mismos fieles cortaron un pedacito y se le dieron al perro, ¿sí? O sacerdotes que dicen que los evangélicos pueden comulgar, o que, pueden comulgar, o que se puede comulgar en pecado mortal. ¿Se entiende? Entonces, eso realmente es alarmante, ¿sí? Sacerdotes que con voz de la guitarra ponen música también, han desvirtuado la música, más allá de que muchos dicen, no, pero eso está en el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano II llama justamente a un recogimiento espiritual. León Krug va a decir, hay que estudiar bien la partitura del concilio para no desentonar en el coro de la iglesia. ¿Sí? Que los modernistas hayan aprovechado ciertos puntos flancos del concilio es otra cosa. ¿Sí? Vemos sacerdotes que realizan realmente grandes abusos litúrgicos y dicen herejías desde el ambón. ¿Sí? Entonces los jóvenes están pidiendo a gritos solemnidad, cosas claras. ¿Sí? Otro de los puntos también dice acá, enseña en Cristo que en la Sagrada Comunión, ahí ven, justamente, ¿no? Que nos enseñen que para recibir a Cristo en la Sagrada Eucaristía, en la Sagrada Comunión, debemos hallarnos en estado de gracia. Un sacrilegio que clama al cielo que se le dé la comunión a personas que viven en concubinato o que, tras divorciarse, conviven maritalmente con quienes no son su cónyuge. Asimismo, causa espanto que se admita al sacramento a personalidades públicas que abiertamente obran contra la doctrina y moral de la Iglesia. Personas que están a favor del aborto, por ejemplo, personas que, aquí mismo lo explica, ¿no? Personas que están en pecado, que son conscientes de que están en pecado mortal y se les da la comunión. Sacerdotes que le dan la comunión a evangélicos, vuelvo y repito, o incluso que les pongan fariseístas y le nieguen la comunión en la boca y de rodillas a gente que desea comulgar de esa forma. ¿Se entiende? Entonces, eso es un derecho de los fieles y se les está negando la comunión a aquellos que están verdaderamente en gracia y que realmente se han confesado y que quieren comulgar de rodillas en la boca. Bien, siguen los jóvenes. Que se nos predique el peligro de los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Que no nos oculten que existe un combate espiritual del cual depende nuestro destino entero, la salvación del alma. ¿Sí? Que se nos exhorte a las obras de misericordia, a velar por los más necesitados, sin plegarse a las agendas del mundo. Para preocuparse por el prójimo no necesitamos coquetear con las ideologías o venerar a sacerdotes tercermundistas. Los jóvenes acá están pidiendo el catecismo de la iglesia, lo que se debe enseñar. Está buenísimo esto, ¿no? Que no hay que venerar a sacerdotes tercermundistas como Enrique Angelelli, sacerdote montonero, terrorista, con los sacerdotes del movimiento sacerdotes del tercer mundo, sacerdotes herejes, heréticos, que confluyeron, intentaron unir el evangelio con el socialismo. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Los famosos curavilleros. Nos basta con ser católicos y con que se nos exhorte a vivir la caridad cristiana como lo enseñó, como lo pidió el Papa León XIII, de quien toma el nombre del actual pontífice, en el punto 41 de la Rerum Novarum. Somos condescendientes, somos conscientes de que hay muchos jóvenes que están alejados de la iglesia, a quienes tal vez les choquen estos 8 puntos. Pero nosotros somos los primeros en vivir esa lacerante situación. Recordamos León XIII, Rerum Novarum, excelente. Rerum Novarum, ahí León XIII realiza una crítica profunda tanto al capitalismo como al socialismo, al comunismo.
que es lo que propongan muchos, es lo que propugna en definitiva el marxismo y en el marxismo cultural, el gramscismo, el marxismo dentro de la iglesia, el tercermundismo. No se los atrae dándole lo que ya tienen, porque si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No se atrae a quienes están alejados, recortando la verdad precisamente porque, como dice el mismo Evangelio, habiendo perdido la sal su sabor no sirve sino para ser pisoteada por los hombres. Recortar la verdad hace que no tomen en serio nuestra religión y hace que ignoren aquello a lo cual se los quiere atraer. Lo que sí llega es la radicalidad cristiana que nos pide Jesús. La renuncia al propio yo y la aceptación amorosa y valiente de la cruz. ¿No cree que si la juventud no se sintiese atraída es porque aquello de Juan 10, pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños? ¿No cree que si las ovejas se dispersan y no entran al redil, es por la intrusión de salteadores, ladrones, mercenarios y asalariados, que se apacientan a sí mismos dejando al rebaño a merced de las fieras? La única unidad del rebaño y la búsqueda de la oveja perdida solo puede darse en la caridad, y la caridad solo se puede dar en la verdad. La unidad no es amontonamiento, el de la caridad es el seguimiento de la voz del buen pastor. Si suplicamos a usted y a todos los obispos y presbíteros que hayan recibido este mensaje, que procuren con todas sus fuerzas remediar esta tragedia mayúscula. Cumplan la misión para la que fueron consagrados, predicar la verdad, celebrar con dignidad el sacramento y conducirnos a la santidad. Queremos que se nos invite al heroísmo y que se nos recuerde que la gracia divina hace posible lo imposible. Queremos que se nos exhorte a la imitación de Cristo, a la perfección, no que se bendiga nuestra manera errada de vivir. Queremos ser sal de la tierra y luz del mundo para la gloria del Padre Celestial. Ese es el lío que en todo caso hay que hacer. Atentamente en Cristo. Aquí está el nombre de quien lo firma, ¿sí? Ezequiel Gorrostieta, de parte de Jóvenes Católicos Argentinos. La verdad que esta carta es excelente, o sea, esta carta realmente es excelente y donde explica claramente lo que quieren los jóvenes. Los jóvenes que están en el mundo necesitan justamente otra manera de vivir, otro ejemplo, ¿sí? Habla bien claro sobre el tema de los falsos pastores, los pastores, las ovejas con piel de cordero, los falsos pastores, que en pos de llenar sus iglesias, relajan el mensaje. Ese hagan lío que hablaba el Papa, no, muchos lo toman como tampoco el típico del lunfardo argentino, de hacer quilombo. Y no, en realidad ese lío justamente es este, ¿no? El mostrar que hay otra forma de vivir. Los jóvenes están pidiendo que la iglesia haga lo que tiene que haber haciendo hace 2000 años. El catecismo de la iglesia, ser cristianos de verdad. Dejar de lado el tercermundismo, el cáncer que corre por las venas actualmente, ese veneno que corre por las venas que fue el tercermundismo. ¿Sí? Pronto les voy a subir este análisis que he estudiado desde hace tiempo, ¿no? La aparición del tercermundismo dentro del seno de la iglesia y cómo justamente en San Rafael se dio la cura, se dio ese frente de tradición que bajo el episcopado de Monseñor León Kruk, ¿sí? Pero volvemos con esto. Tenemos que entender
justamente que la iglesia no necesita relajarse, no necesita rebajarse a este mundo, ¿no? Y este sacerdote realmente, más allá que no dio una misa, obviamente, pero ese mensaje tampoco fue edificante, no fue evangelización, fue degradación. Así que bueno, los invito a reflexionar, los invito a estar atentos al canal. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y los espero para una nueva entrega de El Revisionista. Muchas gracias.